Bueno, hermanos, en el día de hoy nuestra enseñanza lleva por título: no pongas límites a Dios. No pongas límites a Dios. Y para dar inicio, vamos a pedir a la pastora que nos ayude con la lectura en Salmo 78, 41, en la versión de la Reina Valera de 1909. Dice así la palabra de Dios. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Ponían límite al Santo de Israel. Esta es la frase que siento que el Señor ha puesto en mi espíritu para este día, y que es algo, hermano, que en realidad ha ocurrido a tantos dentro del pueblo del Señor. Nosotros somos el pueblo del Señor, somos la niña de sus ojos, somos su especial tesoro. Sin embargo, muchas veces, hermanos, colocamos a Dios dentro de nuestros límites naturales, dentro de nuestros límites intelectuales, dentro de nuestros límites emocionales, dentro de nuestra lógica, y creemos que Dios solo hará lo que nosotros somos capaces de pensar que Él puede hacer. Este salmo, el Salmo 78, habla de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, y dice que ellos, con su constante incredulidad, limitaban a Dios, limitaban la buena voluntad de Dios, limitaban los buenos planes de Dios. Si Dios quiere hacer tantas cosas en medio de nosotros, pero nosotros muchas veces lo limitamos. Lo limitamos por lo que escuchamos que dicen otras personas, lo limitamos debido a las falsas doctrinas que se han infiltrado en la iglesia en estos últimos tiempos. Lo limitamos también debido a las experiencias humanas y naturales en otros y en nosotros o en nuestros cercanos. Limitamos al Santo de Israel. Pero lo cierto, hermano, es que para eso está su palabra. Su palabra está allí para aclararnos, para guiarnos, para mostrarnos que nuestro Dios es un Dios que no tiene límites, que nuestro Dios es ilimitado. Aleluya, para corregir eso en la fe de los hijos del Dios eterno. Así que para continuar, vamos a leer en el libro de Jueces, en el capítulo 1, en el verso 19, en la Nueva Versión Internacional. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Este verso dice: el Señor estaba con los hombres de Judá. Y qué bueno, hermano, qué alegría, qué gozo saber que Dios está con nosotros, que Dios va con nosotros en medio de nuestros desafíos y de nuestros retos. Sin embargo, hermano, me costó mucho entender lo que sigue diciendo el verso, porque dice que la tribu de Judá no pudo expulsar a los enemigos porque ellos tenían carros de hierro. Y cuando yo leí esto me pregunté, pero ¿cómo es posible? O sea, si el Dios eterno está con su pueblo, ¿qué importancia tiene si los carros son de hierro, son de acero o son de papel, de seda? ¿Okay? Porque nosotros vemos una y otra vez lo que el Dios eterno hizo con los carros de Faraón, con los carros egipcios. Vemos otra vez, hermano, lo que sucedió con Goliat, que apareció vestido con una armadura de bronce y que fue derribado por una sola piedra que lanzó un adolescente que tenía una gran confianza en Dios, que tenía fe en Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué dice que Dios estaba con la tribu de Judá, pero que aún así ellos no pudieron expulsar a los enemigos que habitaban en las llanuras debido a que tenían carros de hierro? Y yo creo que para responder esta pregunta es importante que vayamos al principio del mismo capítulo. Vamos a leer en Jueces, ahí mismo en el capítulo 1, del verso 1 al verso 2 en la Nueva Versión Internacional.
Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Este pasaje dice que Josué, el gran líder de Israel, había muerto y que el pueblo se reunió para consultar a Dios y saber qué tribu sería la primera en subir contra los cananeos y tomar posesión de la tierra que le correspondía. Y Dios respondió, Dios dijo: Judá será el primero en subir. No olvide usted que Judá significa alabanza, y ya explicamos alguna vez que la palabra Judá, y es Judá, proviene de la palabra Yadá, que significa alzar las manos en gratitud. Y esto es fundamental, esto es importante, esto no puede usted pasarlo por alto nunca, mucho menos cuando usted está colocando cosas delante de Dios, porque lo que viene a enseñarnos la Escritura es que en todos tus desafíos, lo primero que debe subir a Dios es siempre la alabanza, aleluya, para todo lo que sucede en tu vida. Si te quedas atascado en un lugar, si pasa algo bueno, alabado sea el nombre del Señor. Si sucede algo malo, haces como Job, te postras en tierra y lo adoras, te rindes en su presencia y bendices su nombre. Aleluya, eso es lo primero. Judá subirá primero y toda la tierra será de ustedes. Lo primero que sube es la alabanza. Entonces las 12 tribus, hermanos, de Israel están reunidas esperando la respuesta del Dios eterno para saber cuál de ellas será la primera en tomar posesión de su territorio. Y el Dios eterno habla muy específicamente de la tribu de Judá y dice: yo le he, en singular, yo le he entregado a Judá, obviamente, el país en sus manos. Yo le he entregado la tierra de Canaán en sus manos. Eso está en singular, o sea que era Judá el encargado de dirigir la toma de toda la nación. La victoria fue prometida a Judá. Ok. Sin embargo, sucede algo muy interesante. Quiero que vaya conmigo nuevamente a la Escritura. Y vamos a leer Jueces, capítulo 1, verso 3, en la Nueva Versión Internacional. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Gloria al Señor. Los jefes de la tribu de Judá hablaron con los jefes de la tribu de Simeón y les dijeron: vengan con nosotros y ayúdennos, peleen por nosotros también a tomar nuestro territorio, a tomar la tierra de Canaán, y después nosotros les ayudaremos a ustedes a tomar su territorio. Ahora, Dios nunca le dijo a la tribu de Judá: trae a la tribu de Simeón. Lo que Dios le dijo fue: sube, porque yo he entregado esa tierra en tus manos. Aleluya. Pero Judá limitó al Santo de Israel, como dice el Salmo. Judá limitó a Dios y limitó su propia fe. Aleluya. No creyó que Dios era suficiente. Y quiero hablar de esto, hermano, porque a nosotros nos sucede mucho. Nosotros, en lo natural, en nuestra vida diaria, muchas veces queremos es la cantidad de gente a nuestro alrededor. Queremos la cantidad de gente haciéndonos grupos en torno a los planes que tenemos. Queremos el apoyo de la carne. Aleluya. Un apoyo visible. Un apoyo que podamos mostrar. Es decir, Dios nos habla y nos dice que perseveremos buscándole, que perseveremos buscando su presencia, que Él nos dará la victoria. Y tú sabes en tu corazón que es solo una temporada, que Dios te dará la victoria. Pero entonces comenzamos a sentir la presión de las circunstancias, comenzamos a sentir la presión del tiempo que transcurre, comenzamos a sentir la presión de la gente. Porque para los que no conocen a Dios, hermano, confiar en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso, no es suficiente. Ellos quieren
algo más, aleluya. Y nosotros entonces, para complacer a la gente, comenzamos a hacer cosas que Dios no nos ha ordenado. Comenzamos a hacer cosas que impiden que el mundo, que la gente pueda ver que la victoria es del Señor, que el que está en esto es Dios y que el que dirige las circunstancias es el Dios bueno, el Dios eterno. Limitamos al Santo de Israel. Él conoce los enemigos que tú enfrentas y conoce las circunstancias que tú enfrentas. Él sabe todas aquellas cosas que tú ves de una manera que te atemorizan, que te abruman. Aleluya. Pero el Dios eterno está a cargo, tienes que entenderlo. El Dios eterno no está estresado, el Dios eterno no está preocupado, el Dios eterno no está improvisando lo que va a hacer. Él lo que desea es bendecirte. Así que cuando el Dios eterno aparece en escena y Él te dice: yo he entregado todo eso que tú temes en tus manos. Aleluya. No es tiempo de dudar del amor de Dios. No es tiempo de dudar de la fidelidad de Dios. Es tiempo de creer que la victoria es segura. Es tiempo de creer que a los que le aman, todas las cosas le serán para bien, para gloria de su nombre. No pongas límites a Dios. No pongas límites a Dios. Vamos a continuar leyendo Jueces capítulo 1 verso 4 en la Nueva Versión Internacional. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besek derrotaron a 10,000 hombres. Finalmente Judá hizo su voluntad y la tribu de Simeón le acompañó y ellos fueron y comenzaron a atacar a los pueblos cananeos. Y si usted lee desde el verso 4 hasta el verso 18 en este primer capítulo de Josué, dice que en el principio, hermano, hubo mucha liberación, hubo victoria, hasta que finalmente llegamos al verso 19, el verso con el que comenzamos, y dice que ellos no pudieron expulsar a los enemigos que estaban en la llanura porque esos enemigos tenían carros de hierro. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando limitas a Dios, tu victoria es limitada. Cuando limitas a Dios, tu victoria es limitada. Siempre, hermano, aparece este principio en la Escritura. Ahora, no estamos diciendo que no uses medios que el mismo Dios eterno posiblemente te dé o que tú tengas. No estamos diciendo que no uses recursos. No estamos diciendo que no eches manos, aleluya, de buenos consejeros, de gente que tenga experticia en lo que tú quieras hacer o en lo que tú estés enfrentando. Esa no es nuestra enseñanza, hermano, y eso no es lo que enseña la palabra. Lo que nos está diciendo la palabra y lo que estamos enseñando en el día de hoy es que si Dios te da su consejo, si Dios te da su palabra, si Dios está dirigiendo un plan en tu vida, entonces primero es el consejo de Dios, aleluya. No le pongas límites a lo que Dios te dijo. No pongas las opiniones de otros por encima de lo que el Dios eterno te haya dicho. Opiniones que vengan después, pues son opiniones que llegaron después, sin importar cuán buena, cuán piadosa es la persona que te está dando esa opinión. Porque téngalo claro, hermano, el hombre puede cometer errores y está supuesto a cometer errores, pero el Dios eterno no. El Dios eterno no se equivoca, hermano. Creo que es más sabio seguir el consejo de Dios. Ve primero al Señor. Aleluya. Y vamos a ver otro ejemplo en la palabra. Vamos una vez más al libro de Jueces, esta vez en el capítulo 4, en el verso 3, en la Nueva Versión Internacional. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años habían oprimido cruelmente a los israelitas. Una vez más, en la misma época de los jueces, hermano, Dios prueba la confianza de su pueblo. Esta vez el rey cananeo de Azor, el rey Jabín, aleluya, y su comandante Sísara tenían 900 carros de hierro. Otra vez, hermano, los carros de hierro, y otra vez la fe del pueblo de Dios
puesta a prueba para que esa fe se corrija. Israel en esa época, hermano, estaba en un desorden, era una época de mucha confusión. La palabra dice que Josué, había muerto y no había un líder que unificara las 12 tribus. Cada tribu hacía lo que bien le parecía, y la persona que Dios usaba en medio de esa crisis para dar a conocer su voluntad era una mujer profetisa llamada Débora, quien presidía, quien organizó un tribunal a través del cual se administraba justicia en la nación y se resolvían los conflictos de la nación. Y es la persona que Dios usa para dar una palabra al pueblo, específicamente al jefe de las fuerzas militares en Israel. Vamos a la palabra. Vamos a leer ahí en Jueces capítulo 4, versos del 6 al 7 en la Nueva Versión Internacional. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte de Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Ahí lo entregaré en tus manos. Débora, la profetisa, le da una palabra profética al comandante de las fuerzas militares de Israel, un hombre llamado Barak. Barak significa trueno, pero que hay que decirlo, hermano, espiritualmente en ese momento Barak no llegaba ni a chispitas mariposas, no era ni una velita de pastel de cumpleaños, hermano. Barak estaba apagado espiritualmente. Y Débora le habla de parte de Dios a Barak y le dice: Barak, el Señor te ordena que reúnas las tropas en el monte de Tabor, que Él atraerá al ejército enemigo a ese lugar y allí lo entregará en tus manos. Ahora yo quiero que usted vea la respuesta de Barak. Jueces 4 del 8 al 10 en la Nueva Versión Internacional. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora los acompañó. Hermano, la respuesta de Barak a la palabra del Señor. Él le dijo a Débora: si tú vas conmigo voy, si tú no vas, yo no iré. Es decir, yo haré lo que Dios dice dependiendo de si tú vas conmigo. Y Débora le dijo: está bien, yo iré, pero no habrá gloria para ti en esto. Dios te entregó el ejército enemigo en tus manos. Dios te entregó las tropas del rey de Jabín. Dios te entregó a su comandante Sísara en tus manos, pero tú no confías del todo en él. Por lo tanto, Sísara, el temible comandante que tanto te abruma, que tanto te preocupa, morirá en manos de una mujer, en manos de una civil, de una persona que no sabe nada de guerra. Y murió en manos de una mujer, hermano, llamada Jael. Y Dios lo hizo, hermano, para que Barak entienda que el Dios eterno es soberano. Barak limitó a Dios. Vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 11 del verso 32 al verso 34 en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de los leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon al filo de la espada,
sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Bueno, hermanos, no hay detalles insignificantes en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es la sabiduría de Dios. Yo veo en este pasaje que dice Gedeón, Barak, ahí hay un par de jueces. Sansón, Jefté, hay otro par de jueces. David, Samuel, hay 3 pares de jueces allí. Pero si usted lee esos 3 pares de jueces, es decir, Gedeón y Barak, Sansón y Jefté, David y Samuel, a mí personalmente eso me llama mucho la atención, porque parece que estuviera al revés. Dice Gedeón y Barak, pero cronológicamente, históricamente hablando, Barak es primero que Gedeón. Sansón es mucho después que Jefté. Sansón aparece ya casi al final del libro de los jueces. Y Samuel, hermano, la escritura, usted lee la palabra y se da cuenta que él era un anciano cuando él unge al apenas adolescente David. Pero el orden aquí, hermano, no se trata de quién apareció primero. Este orden se basa en la calidad de la confianza en Dios. Este orden se basa en la excelencia de la fe. Aleluya. La fe de Barak, como acabamos de ver, era: si vas conmigo, yo voy. Mientras que la fe de Gedeón, hermano, venció todas sus dudas en Dios. Y aun cuando Dios le quitó una gran mayoría de hombres, hermano, Gedeón puso siempre su confianza en Dios, y con lo que Dios le dijo, con las instrucciones de Dios, fue y venció. Aleluya. Y si seguimos con Sansón, bueno, Sansón falló, y usted podrá decir todo lo que usted quiera sobre Sansón, y hay muchas enseñanzas negativas sobre Sansón, pero Sansón sabía de dónde provenía su liberación y su poder. Cuando los enemigos vinieron contra él, él invocó el nombre del Señor, dice la palabra, y con una quijada de un asno mató a 1000 hombres. Confianza plena en Dios, aleluya. Mientras que Jefté, Dios le dijo que le había entregado a sus enemigos, y como para confirmar, para asegurarse, le dijo a Dios que si él le daba la victoria, cuando ya Dios le había dicho que se la había dado, aleluya, entonces él entregaría en sacerdocio y en celibato a la primera persona que lo recibiera cuando él viniera victorioso de la guerra. Y salió su hija para tristeza de él. Dice la escritura que su hija lloró su virginidad hasta el día de su muerte. Samuel, hermano, que fue un hombre de fe poderoso y grande, su palabra no cayó en tierra, dice la palabra, pero aún así dejó que su descendencia corrompiera el sacerdocio, mientras que David, hermano, trajo orden y restauración a la casa de Dios y al sacerdocio de Dios. No sé si logro explicarme. Lo que quiero decirle, hermano, es que no se trata de cuánto tiempo tenemos en Dios. Se trata de la calidad de confianza en Dios. Se trata de la capacidad de permanecer firmes haciendo su voluntad. Nunca se confíe que porque yo tengo tanto tiempo en Dios, que porque yo aparecí primero, que porque históricamente yo soy primero en la fe que otro. Hermano, delante del Dios eterno, la prioridad es lo que tienen una calidad de confianza grande en Él. Esa es la prioridad. Por eso primero es Gedeón que Barak. Por eso primero es Sansón que Jefté. Por eso es primero David que Samuel en la lista, en la galería de la fe en Hebreos 11. Aleluya. Y para terminar, quiero que vaya conmigo al primer capítulo de Jueces, donde comenzamos. Jueces capítulo 1, esta vez vamos a leer el verso 19 y el verso 20 en la Nueva Versión Internacional. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. Gloria al Rey eterno. No sé si usted se goza, hermano. Qué alegría, qué contraste vemos en esta palabra. Judá no puede tomar la tierra que Dios le había entregado porque no confió plenamente en las promesas de Dios. Judá dijo: Dios no es suficiente. Judá dijo: Simeón, acompáñame y pelea por mí en esta batalla.
Pero al contrario de Judá, hermano, un hombre de 85 años llamado Caleb, a quien Dios le dio una promesa un día a través de Moisés, que la tierra de Hebrón sería para él y para su descendencia. Y Hebrón era una tierra que tenía una montaña llena de gigantes. Pero Caleb dijo: dame esa tierra y dame esa montaña que Dios me prometió, que si Dios está conmigo, yo expulso a esos gigantes y tomo posesión de la tierra. Aleluya. Y así fue, hermano. Expulsó a sus enemigos y Hebrón pasó a ser herencia de la descendencia de Caleb. Aleluya. Los que fueron con Simeón de la tribu de Judá, ellos disminuyeron. No pudieron echar a los enemigos de la llanura. Pero un hombre llamado Caleb puso toda su confianza en Dios y en lo que Dios le había prometido, y él aumentó para su descendencia. Esa es la gracia y el poder de Dios haciéndose fuerte, hermano, en la debilidad de aquellos que confían plenamente en Él. ¿Cree usted en el consejo de Dios con todo su corazón? ¿Cree usted plenamente en lo que Dios le ha dicho? ¿Cree usted en el consejo de Dios para sus hijos, para su matrimonio, para su vida laboral, para su vida estudiantil, para su ministerio? ¿Cree usted plenamente en Dios? ¿O está usted limitando a Dios, mirando quién va con usted, buscando el apoyo de la carne, o diciendo como dijo Barak: si fulano no va conmigo, yo no voy; si fulano no hace, yo no hago? ¿Okay? ¿O confía usted plenamente en lo que Dios le dijo a usted? Aleluya. Dios quiere darte la victoria completa, aleluya, pero tu confianza también tiene que ser completa.